Buenas, mi nombre es Clemente Pacheco y vengo a hablarles sobre la media, mediana y moda. Vengo a explicarle cómo se hace. La media aritmética. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Bien, esta vez vamos a hacerlo con un ejemplo de datos agrupados en intervalos. Hacemos la tabla de frecuencia y para calcular el número de edad de un grupo de personas. Tenemos nuestra clase, nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia acumulada. Para obtener esto necesitamos la fórmula de la media aritmética. La fórmula de la media aritmética, pueden ver el símbolo, la X con la flechita, el símbolo de la aritmética o también del promedio, se le puede decir promedio también. Es igual a la suma de las F sub I por X entre N, que es el número total de datos. Bien, para eso necesitamos sacar las X por F. Y las sacamos 16 por 4, 64, 18 por 9, 162 y 20 por 1, 20. Al final necesitamos sumar las X por F para así poder sustituir nuestra fórmula, que sería la media es igual a 246 entre el número total de datos, que es 14. Eso nos daría que nuestra media aritmética sería de 17. O sea, el promedio de este grupo de personas o la media aritmética sería de 17 años. Bien, ya obteniendo nuestra media aritmética, vamos a sacar nuestra mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. La mediana también sirve como para medir la posición. Tenemos la tabla de frecuencia, tenemos la fórmula de la mediana y vamos a medir la posición, que es el número de datos entre 2. Así se mide la posición, o si se saca la posición. Nos da que el número total de datos es 14, entre 2 nos da 7, pero como no tenemos 7, ponemos el número que le sigue, que en este caso es el 9. Si en este caso, que es muy rara vez, tenemos el número de posición aquí en nuestra frecuencia, no es necesario sacar toda la fórmula, porque ya tendríamos la posición. Pero como dije, es muy raro, es necesario tener nuestra fórmula. Vemos que es el límite inferior, que es 17, menos F sub I, que es menos 1, que es 4, entre F sub I, que es 9, por la amplitud. La amplitud es el número, es la resta entre estos dos números, que es lo que los separa. Sustituimos nuestra fórmula, aquí la tenemos, 17 más el número de datos entre 2, que es 7, menos 4, entre 9 por 2. Hacemos primero esta operación, que es 7 menos 4 nos da 3. La mediana es igual a 17 más 3 entre 9 por 2, que tenemos que sacar esto, 3 menos 3 entre 9 por 2 nos da 0,66 y la mediana sería 17 más 0,66. Nuestra mediana sería de 17,66 años. Esa es la posición del grupo de personas en el cual estamos calculando. Bien, ya tenemos nuestra media aritmética, nuestra mediana. Ahora vamos a sacar la moda. La moda es el valor o los valores que más se repiten. Tenemos nuestra tabla de frecuencia y vemos que el valor que más se repite aquí es el 9. A esto nos basamos. Tenemos nuestra fórmula, el símbolo de la moda, que es MO, igual
Límite inferior, como pudimos ver, nos basamos en el 9 ya que es el valor que más se repite. Y nos da lo siguiente, sustituimos el límite inferior más fi menos fi menos 1, que nos da 9 menos 4 nos da 5, entre fi menos 1 nos da 5 más fi menos fi más 1, que está aquí nuestro fi más 1, nos daría 8 por 2, que es el número de amplitud. Bien, sacamos nuestra operación. 5 entre 5 más 8 nos daría 5 entre 13 por 2. La moda sería igual a 17 más 0,76. Para sacar nuestra moda tenemos que sumar 17 más 0,76, que nos da 17,76. O sea, nuestra moda se basa también sobre este promedio. Nuestra mediana y nuestra moda no necesariamente tiene que basarse así. Casualmente nos dio igual y se nos hace más fácil explicar nuestros ejercicios. Espero que entiendan y hayan aprendido.